Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevalecía contra Israel. Y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes, y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos. Subían y los atacaban. Y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza. Y no dejaban que comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables, así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián. Y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Señor, en estos momentos ha llegado el momento de escuchar el consejo de tu palabra. Prepara la vida, prepara el corazón, Señor, que este tiempo que ocupemos, la vida de cada uno de nosotros sea bendecida a través del consejo de tu palabra, Señor. Nos enseñe, nos advierte, Señor, nos avisa, nos declaras tus planes, tus propósitos, oh Dios, lo que tú quieres para con cada uno de nosotros. Tú nos hablas, Señor, en todo tiempo, y en esta noche, Señor, no será la excepción. Te pedimos que tu palabra, Señor, llegue a cada vida, a cada corazón, que reflexionemos, que pensemos, Señor, sobre lo que en esta noche tú tienes preparado para con nosotros, que seamos sensibles a tu voz, Señor, que nuestro corazón, Señor, esté abierto, esté atento, Señor, para escuchar el consejo de tu palabra. Muchas gracias, Jesús. Amén. Vamos a mirar un tema, pues casi poco se ve, hablamos de estos temas, pero es algo tan frecuente, algo que se vive a diario, y yo creo que por ahí pasamos todos. Nadie se escapó de esto. El tema es muy sencillo. Vamos a hablar sobre la desobediencia. Ese es el tema. La desobediencia. ¿Qué cosa es desobediencia? Bueno, pues el diccionario nos dice que sencillamente es falta de obediencia, ¿verdad? La desobediencia es todo lo contrario de la obediencia. Y bueno, dice que la palabra obediencia quiere decir acción o hábito de obedecer. También dice que quiere decir sumiso, sometido. Y dice que la palabra, bueno, eso es la obediencia, pero dice que también la palabra desobediencia dice que quiere decir que es la acción de no hacer lo que se ordena. Fíjese nada más qué cosa quiere decir también desobediencia. La acción de no hacer lo que se ordena. Entonces está muy amena, muy fácil, muy entendible. ¿Qué cosa es desobediencia? Sencillamente es no hacer lo que se nos manda. Eso es desobediencia. Y esto sucede en la vida del ser humano a diario, ¿verdad? Tal vez no en todo momento, bueno, pero en muchas veces, muchas ocasiones, esto sucede por naturaleza, ¿verdad? Recordemos que nuestros primeros padres, pues por ahí empezaron, por la desobediencia. Pero en esta noche vamos a mirar algo por ahí, vamos a especificar. Y lo que vamos a ver es las consecuencias de la desobediencia. En la Biblia encontramos muchos ejemplos, ¿verdad? De
pues de varones, de personas que fueron desobedientes. Y usted, si yo le pregunto, usted seguro ya se está acordando. Si yo le pregunto, hermano, amigo, acuérdate de alguien por ahí que fue desobediente. De seguro estás pensando en quién. En Jonás, ¿verdad? ¿En quién más? En la mujer de Lot. Y fíjese que hay muchos ejemplos en cuanto a la desobediencia. Y la desobediencia pues trae consecuencias. Y en este cuadro que vamos a mirar en esta noche, quizás nada más vamos a mirar un punto y a lo mejor lo dejaremos pendiente. Aquí encontramos en este cuadro la desobediencia. El pueblo de Israel desobedece al Señor, desobedece a Dios, desobedece a Jehová. Mira nada más lo que dice en el versículo 1 del capítulo 6. Dice, los hijos de Israel hicieron lo malo. Entonces, ¿cuándo estaba la obediencia? Cuando hacían lo bueno. Estaban dentro de la obediencia. Pero aquí encontramos en este texto ya encontramos la falta, encontramos el error. Sí. Dice, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Ahí encontramos que ya faltaron, que ya desobedecieron. Ahora, una de las cosas que vemos aquí, dijimos que vamos a ver sobre la desobediencia, vamos a ver las consecuencias. ¿Qué cosa acarrea? ¿Qué cosa trae el ser desobediente? Bueno, muchas cosas. ¿Se acuerda cuando usted y yo éramos desobedientes allá pequeñito? ¿Se acuerda que en aquellos años, verdad, nuestros padres nos corregían? ¿Y qué pasaba con nosotros cuando no obedecíamos? Yo creo que se está acordando, ¿verdad? Y ahorita está diciendo, me acuerdo cuando mi papá me pegaba con la chancla, ¿verdad? Me acuerdo cuando mi papá se quitaba el cinturón. Tantas cosas. Sí. Acuérdense que allá en aquellos tiempos pues todavía no existía derechos humanos, ¿verdad? Y bueno, pues había libertad de corregir, porque ya ahorita ya no le puedes pegar al niño, al adolescente, porque rapidito te denuncia y bueno, ya no se usa la vara, ¿verdad? Ya como que lo que está escrito en los proverbios, el ser humano lo ha hecho a un lado, porque dice que la vara y la corrección dan sabiduría. Desobedecíamos y pagábamos la consecuencia de lo que hacíamos. Sí. Y muchos hasta el día de hoy quedaron marcados. Dicen, no, hombre, aquí me quedó una marca porque me dieron, ¿verdad? Sí. Entonces, la desobediencia trae consecuencias. Y aquí como número 1, cuando Israel desobedece, cuando Israel le falta a Dios, le falta a Jehová, encontramos la primera consecuencia. ¿Qué sucede cuando le fallamos a Dios? ¿Qué pasa cuando nosotros, ahora como hijos de Dios, como siervos de Dios, ahora como iglesia que somos de Dios, le fallamos, le faltamos a Dios? Nos vamos por nuestros caminos. Es verdad que quizás anduvimos un tiempo en el evangelio, fuimos cristianos, predicábamos la palabra, éramos músicos, dirigente de alabanza. Yo no sé qué cosas hacíamos en la iglesia, pero anduvimos como cristianos, fieles cristianos, servíamos en la obra, trabajábamos en la obra y bueno, era una cosa hermosa. Yo creo que todos nos acordamos de nuestro primer amor, ¿verdad que sí? ¿Usted se acuerda de su primer amor? Usted no quería que un culto terminara.
Y cuando había una campaña decía, hermano, yo hago esto, yo hago el otro. Te querías hacer un miluso, ¿verdad? Y yo hago empanada, yo vendo refresco. Le querías quitar el trabajo al otro. Qué bonito es el primer amor. Pero llega el momento, llega el tiempo en que pasan cosas, se presentan cosas en nuestra vida, momentos difíciles, ya sean morales, espirituales, económicos, físicos, de enfermedad. Y muchas de las veces eso nos hace mover, cambiar el rumbo. Y entra en nosotros algo que se llama desobediencia. Lo mismo sucede con Israel. Israel, nos damos cuenta de la historia, había momentos excelentes, momentos hermosos, momentos bonitos, pero aquí nos está diciendo, este texto dice, los hijos de Israel hicieron lo malo, ya le faltaron, ya le fallaron a Dios. Pero ¿qué pasa? Número uno, la primera consecuencia cuando le fallamos a Dios, ¿sabe qué? Dios mismo nos entrega en manos del enemigo. Como dije, que Dios mismo nos entrega en manos del enemigo. En el versículo 1 dice, y Jehová los entregó en mano de Madián. Así. Como diciendo Jehová, bueno, pues mira, no quiero tener ningún problema contigo, has tomado tus decisiones, te quieres ir por tus caminos, bueno, no me voy a averiguar contigo. Alguien va a tomar el control de tu vida, con él sí te vas a arreglar, a hacer lo que tú quieras. Lamentable, tristemente, dice que mismo Dios nos entrega en manos del enemigo. ¿Por qué? Dice que los entregó en manos de Madián. ¿Quién era Madián? Bueno, te quiero decir que Madián era uno de los descendientes de Abraham, sí, de la familia de Abraham. Eso eran los madianitas, ¿verdad? Eran descendientes de Abraham, según Génesis 25, del 1 al 6. Acuérdate que Abraham con su esposa, ¿verdad? En su matrimonio no había familia. Pero estaba una criada que se llamaba Setura, ¿verdad? Era la concubina. Y bueno, pues le dijo la esposa, mira, llégate a la criada y que haya familia. Y así sucedió. Y entre los hijos que hubieron apareció Madián. ¿Quiénes eran los madianitas? Bueno, es verdad, descendiente de Abraham, pero ellos eran un pueblo nómada. En otras palabras, eran del pueblo judío, pero ellos eran vagabundos, por decir así. Ellos no eran estables. El pueblo de Madián era un pueblo que se dedicaba a vagar, a andar sin rumbo. Imagínate la vida de un errante, de un vagabundo, de aquella persona que no tiene gobierno, de aquella persona que es absoluta, que hace lo que quiera. ¿Qué principios tiene? Pues eso eran los madianitas, los amalecitas, eso eran. Los árabes, eso eran. Venían del linaje de Abraham, eran descendientes, unos eran de Agar, ¿verdad? Porque la otra concubina se llamaba Agar, eran de los descendientes de Ismael, los madianitas, los amalecitas. Ahora, ¿qué significado tiene esto? Bueno, aquí nos dice, fíjate nada más, que dice que la palabra, ¿sí? Aquí la palabra... Madián, ¿verdad? Dice que el significado de la palabra Madián quiere decir contienda, quiere decir rencilla. Estamos ahí en Génesis 25:2. Imagínate el significado de la palabra Madián, ¿verdad? O los madianitas. ¿Qué cosa es contienda? ¿Qué cosa es rencilla? Pleito, riña. No habla de paz, ¿sí?
Pero habla también de los amalecitas, viene de Amalek. ¿Quiénes eran, verdad, los amalecitas? Bueno, el significado de la palabra Amalek dice que significa maldito por Dios. Mira nada más lo que significa. Tiene otro significado también la palabra Amalek, ¿verdad? Estos son de los descendientes de Saúl. Dice que quiere decir pueblo que lame. O sea, en otras palabras, lo está simbolizando como perro. Dice el significado, ¿verdad? Pueblo que raspa con la lengua. Esos son los significados de la palabra Amalek. Pueblo que lame o pueblo que raspa con la lengua. Imagínate, piensa cuál era el carácter o las características de este pueblo. ¿Quiénes eran los amalecitas? Por eso aquí en el versículo 3 dice, en el versículo 3 del capítulo que tenemos, pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los del oriente. ¿Quién eran los del oriente? Los árabes. Contra ellos subían y los atacaban. ¿Quién entregó a Israel a estos grupos? Dice Jehová. Así que no le va o no nos va a ir bien cuando nosotros desobedecemos a Dios. Desde el momento en que tú y yo fallamos a Dios, desde el momento en que tú y yo nos alejamos del Señor, ¿sabes qué hace Dios? Dios no quiere problema con nosotros y dice: allá que se encargue otro de ti. En manos del enemigo. Esto simboliza que Dios mismo nos entrega al diablo. Dios mismo nos entrega a los demonios para que ellos hagan de la vida de aquel desobediente como Él quiere. Por eso una persona que cae de la gracia de Dios, que se aleja de Dios, no le va a ir bien. No. El enemigo va a hacer de su vida como él quiera. No es bueno vivir una vida de desobediencia. No. Por eso el enemigo se va a aprovechar de nosotros, se va a aprovechar de nuestra vida. Siempre seremos aquellas personas que andaremos destruidas en todos los aspectos, quizás moralmente, andaremos destruidos físicamente, andaremos destruidos espiritualmente. El enemigo va a hacer estrago ¿en dónde? Va a hacer estrago en la familia, va a hacer estrago en nuestra economía, va a hacer muchas cosas. ¿Por qué? Sencillamente por desobedecer. Nos va a ir mal. Sí, porque imagínate en manos de quién cayó Israel desde el momento que desobedece. Cómo eran los sentimientos, cómo era la moralidad de aquellos hombres. No había sentimientos, no había moral. Era gente rebelde, era gente pleitista. No es bueno ser desobediente. No nos lleva a nada bien el ser desobediente. Así que en esta noche hay que pensar para ser desobediente. A veces se nos hace fácil y dice: yo ya no voy a la iglesia, yo ya no busco a Dios. Se nos hace fácil tomar otras decisiones. A veces nos pasa lo de este amigo cuando le dieron una comisión y compra el boleto y se sube en otro barco. Y no es así. Hay que obedecer. A veces se nos hace fácil y nos dice: mira, vete aquí derecho, no voltees, no mire para atrás. Y a veces se nos hace fácil y dice: ¿cómo no voy a voltear para atrás? Hay consecuencias. En esta noche nos quedamos con este primer punto. Tengo 5 puntos importantes. Nos quedamos con este primer punto. Israel desobedece y cae o es sometido
por el enemigo. Y hay consecuencias graves. En esta noche reflexionemos. Si estamos a punto de desobedecer, si estamos a punto de cambiar el rumbo, dice, yo ya no voy a seguir en la iglesia, yo ya no quiero nada con Dios, yo mejor le busco por otro lado. No hagas esto, no hagamos esto. No, vamos a detenernos. Y si el Señor nos permite, para el próximo lunes seguiremos mirando este tema, que no es bueno desobedecer. No nos va a ayudar en nada. Nos quedamos con esta pequeña meditación. Y te invito a que hagamos una oración y le digas, Señor, yo me vuelvo a poner en el camino y me pongo a tu disposición. No quiero entrar en desobediencia. Mejor voy a hacer lo que tú me digas, lo que tú me ordenes.